lugar, hermanos. Muchas gracias por su presencia en esta noche, en este culto especial de Semana Santa, culto evangelístico. Y cuando decimos culto evangelístico, es un culto que tiene como propósito presentar el mensaje de salvación, el evangelio, las buenas noticias de salvación para la humanidad. Y ya que estamos aquí, vamos a entrar en materia y les voy a pedir que busquen en la Biblia el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 14. Y de este capítulo 14 del Evangelio de Marcos, voy a darle lectura a los versículos 32 al 42. Marcos 14, 32 al 42, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban tan cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Salvador, y te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer. Te pedimos en este momento, Señor, con toda humildad, que bendigas tu palabra que acabamos de leer en el corazón de cada uno de los aquí presentes, que obres a través de ella conforme a la necesidad que tú sabes cada uno aquí tenemos. Y también, Señor, permitas que si hay alguien que nunca ha hecho esta decisión de invitarte a su corazón y recibirte como su Salvador personal, en esta noche lo haga. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la noche triste. ¿Así se llama este sermón? La noche triste. Entre muchos otros sucesos, México y España comparten uno sucedido la noche del 30 de junio de 1520, cuando los conquistadores ibéricos hubieron de retirarse sigilosa y vergonzosamente de la capital azteca por la calzada de Tacuba ante la férrea oposición azteca. En dicha huida, las fuerzas de Hernán Cortés y sus aliados indígenas, que ascendían a más de 5,000 hombres, fueron sorprendidos por los naturales acaudillados por Cuitláhuac. La batalla fue fiera, y de los 1,300 soldados españoles, solamente sobrevivieron 440. Según la tradición, Hernán Cortés lloró amargamente aquella noche triste bajo un ahuehuete que aún se conserva en Popotla, el cual
es conocido como el árbol de la noche triste. Esta histórica escena ilustra un poco la que hemos leído, la noche triste en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo Jesús llegó a aquel paraje acompañado de sus 11 discípulos. Allí, embargado por una profunda tristeza, el Señor tuvo que ser fortalecido para poder seguir adelante, ya que en el Evangelio de Lucas se nos dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una pregunta: ¿qué podemos analizar de aquella noche triste que pueda hoy cambiar tu vida? Bueno, tres cosas básicas diremos. Tres cosas básicas. La primera de ellas es que la noche triste fue causada por una terrible pena. Fue causada por una terrible pena. ¿Y a qué pena nos estamos refiriendo? Ya que cuando hablamos de una pena estamos hablando de un gran dolor, de un gran problema, de una gran tristeza, de una gran angustia. Bueno, dos cosas muy básicas que nuestro pasaje nos presenta. La terrible pena que Cristo Jesús expresó a sus amigos. El versículo 32 y 33 dice que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sí, la terrible pena que Cristo Jesús expresó a sus amigos. Es interesante que Jesús, esta pena, este dolor, esta angustia, la compartió con estos tres hombres, a quienes con relativa frecuencia apartaba o separaba para confiarles cosas muy personales. Y en esa ocasión Cristo hace lo mismo, comparte con sus amigos aquel dolor, aquella terrible pena que estaba él ya sintiendo a cuestas. Todavía no era condenado, todavía no llevaba la cruz a cuestas, todavía no era crucificado. Sin embargo, ya él sentía aquel gran dolor, aquel gran peso, aquella gran tensión que estaba empezando a minar su ánimo. Realmente esta es la única vez que yo encuentro en la Biblia que Cristo estaba realmente triste y angustiado. Aquel hombre que nos decía que no nos angustiáramos ni nos preocupáramos por el mañana, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, aquel hombre ahora estaba siendo presa de una angustia sobremanera grande. Y es interesante porque cuando queremos entender qué es lo que Jesús les expresaba, no pierda este pasaje, pero lo invito a ir a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, para que veamos a qué se refería Jesús. Juan capítulo 15, versículo 13. Juan 15, 13 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno, o sea, Cristo, Él mismo, ponga su vida por sus amigos. Había separado de los 11 discípulos a tres muy especiales, a tres en quien Él seguramente confiaba porque había cierta identificación, y a aquellos tres les platica lo que ya les había estado anunciando con anterioridad, que le era necesario ir a Jerusalén y morir por nuestros pecados. Allí el Señor Jesucristo estaba expresándoles la terrible pena que le embargaba. Y el problema no era la muerte. No, el problema no era la muerte. Cristo para eso vino a este mundo. Desde que Cristo decidió
dejar su trono de gloria en el cielo y nacer en este mundo a través de una criaturita que se desarrolló en el vientre de una mujer virgen hasta entonces. El Señor Jesús sabía lo que venía. El Señor Jesús sabía lo que le esperaba. Él no era un cobarde. El Señor Jesús es el ser más valiente que ha existido. El problema no era la muerte. Acabamos de leer, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El asunto no era la muerte, sino lo que iba a hacer, poner su vida por sus amigos. ¿Y qué implica eso? Bueno, lo que vamos a ver más adelante, volvamos a Marcos, allí en el capítulo 14, para decir en segundo lugar que la terrible pena, que además dijimos que la terrible pena que Cristo Jesús expresó a sus amigos, pero también la terrible pena que los amigos de Cristo Jesús no pudieron mitigar. Vean lo que dice el versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Una vez que Cristo descargó su pena, su dolor a sus amigos, se sintió y se sentía igual. A veces cuando traemos un problema y lo platicamos a alguien, sentimos que por lo menos ya descansamos. Yo como pastor voy con mucha frecuencia en consejería. Cuando algunos de ustedes van a pedir consejo y me platican un problema y me dicen, mire, tengo esto y pasa esto y me sucede esto y aquello y acá y allá, al final yo les digo, bueno, la ayuda viene de Dios, no mío, pero hay algo que ya hizo, ya compartió su problema, le dice, sí, y me siento mejor. Es solo el hecho de compartir, de hablar el problema, de compartirlo con alguien, nos llega a hacer sentir mejor. Pero en este caso no, porque no era un problema cualquiera, no era un problema humano como los de nosotros, era un problema a nivel mundial espiritual. El Señor cargaría con el pecado de la humanidad. No de la humanidad de aquel tiempo nada más, de la humanidad de todos los tiempos. El pecado, la maldad nuestra. A veces no podemos sobrellevar el problema de otra persona que nos cuenta, a veces nos involucramos mucho con el problema de alguien más y no podemos, y aquel problema de la persona nos está angustiando, nos está acabando, nos está hasta enfermando. Imagínese Cristo Jesús llevar el pecado de la humanidad entera. Por esa razón los amigos de Cristo no pudieron mitigar esa terrible pena, pues dice claramente que les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, y vean lo que dice, quedaos aquí y velad. Cuando les dijo velad, les decía, pónganse a trabajar en oración por mí y por ustedes. ¿Por Cristo? Porque lo iba a necesitar. La fortaleza del Señor para esta gran empresa. Y para ellos, porque también lo iban a necesitar. Porque iban a huir cobardemente. Iban a dejar a Cristo solo. Y el Señor sabía lo que venía. Pero qué interesante, ¿verdad? Si vamos a segunda carta a los Corintios, Pablo lo pone de un modo muy claro. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda Corintios 5, 21 dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora entendemos cada vez más cuál era esa terrible pena que estaba consumiendo el ánimo de Cristo. No era la muerte. Cristo no le tenía miedo a la muerte. Tampoco le tenía miedo al pecado, pero sí lo estaba afectando mucho. Porque dice la Biblia que al que no conoció pecado, porque en la vida de Cristo jamás, como hombre que fue y como Dios que era, se mantuvo él impecable. Justamente para esto, para que pudiera ser el pago expiatorio por nuestras culpas, por los pecados de la humanidad.
se necesitaba alguien impecable, la sangre pura, sin mácula de un hombre que no hubiera pecado, y ese fue Cristo. Por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Dios, así era la voluntad de Dios, que Él llevara el pecado de la humanidad, que Él llevara en su cuerpo semejante carga, para que de esa manera, entonces, la humanidad tuviera una esperanza de salvación. Allí entendemos ahora con más claridad a donde nos estamos refiriendo, la terrible pena que a Cristo le embargaba. Pero volvamos ahí otra vez a Marcos para ver en segundo lugar, hablando de la noche triste. Acabamos de decir que la noche triste fue causada por una terrible pena. Pero ahora diremos en segundo lugar que la noche triste fue enmarcada por una tremenda lucha. Una tremenda lucha. ¿Sí? Y cuando hablamos de una tremenda lucha, estamos hablando de una lucha que sobrepasa cualquier clase de lucha y guerra registrada en este mundo. Desde las más antiguas, que eran guerras a pedradas y a palos, hasta las más modernas, que son a base de armas químicas y ataques nucleares y todo lo que sea. Estamos hablando de una lucha todavía más fiera, una lucha muy grande, una lucha de tipo espiritual. Y diremos tres cosas hablando de la tremenda lucha. La primera, la tremenda lucha, Cristo la sostuvo de la mano de su amado Padre Celestial. Vean lo que dicen los versículos 35 y 36 de Marcos 14. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué interesante. Cristo siempre caminó de la mano de su Padre. Y cuando digo de la mano de su Padre, es haciendo la voluntad de Dios, de su Padre que le envió. Cristo Jesús en muchos momentos dijo: ¿por qué no hago mi voluntad sino la del que me envió? ¿Por qué no hablo de mi propia cuenta sino lo que el Señor me dijo que hablara? De manera que Él se mantuvo siempre de la mano de su Padre. Así como cuando el pequeñito que está empezando a caminar, a dar sus primeros pasos, y es llevado por su padre, por su madre, de la mano, y aquel pequeñito de esa manera puede ir dando aquellos pequeños pasos que van afianzando sus piecitos, sus piernitas, y lo van haciendo que cada vez por el ejercicio vaya cobrando confianza, sus pies se vayan haciendo firmes, se vayan haciendo sólidos, y pueda luego encaminarse ya por propia cuenta, con toda seguridad. Esto es muy importante porque Cristo Jesús hizo algo muy parecido. El ejemplo de la criatura es solamente una ilustración. Cristo se mantuvo de la mano de su Padre para no caer, para no desviarse, para no irse por otro lugar, sino para siempre hacer lo que el Señor le mandó que hiciera. Y vea qué bonita oración. Dice que se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Si fuese posible, claro que era posible, pero era necesario que esa hora llegara. Y luego él agrega: Abba, Padre. Esa expresión, Abba, es una expresión que ya traducida quiere decir Padre querido o Papito querido, o papacito querido, pues es una expresión muy cariñosa. Recuerde que aquí está traducido del griego, pero en la etimología griega esa expresión Abba, Padre, quiere decir eso: papito, papacito querido. Como cuando el niño le habla: oye papito, quiero esto, oye papito, necesito. Esa es la idea. Jesús se había mantenido de la mano de su Padre, que podía con toda confianza pedir a su Padre lo que necesitaba. Y en aquella ocasión, con esas palabras cariñosas, le dice: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta
esta copa. A ver, ¿cuál copa? Una vez me dijo una persona, ¿de qué copa? ¿De qué copa? Es un mensaje figurado, es una figura de lenguaje. En la antigüedad, la copa tenía sobre todo en el Antiguo Testamento se maneja mucho la copa de la ira de Dios. Y esa copa de la ira, Cristo la iba a tener que tomar. La copa de la ira de Dios por causa del pecado, Cristo la iba a tener que tomar. Y la iba a tomar y tragarla por completo. Como cuando se traga el vino en la copa. Así de esa manera. Aparte de mí esta copa no es lo que yo siempre me mantuve íntegro, no he pecado. Pero voy a llevar el pecado de todos. No era que Cristo estuviera echándose para atrás, pero era una lucha en la que también Satanás estaba tratando, como lo hizo al principio de tentar a Cristo Jesús. Al final estaba nuevamente Satanás pretendiendo que Cristo no cumpliera con la encomienda divina y que Cristo se rehusara a morir y a tomar esa copa de la ira para que la humanidad no tuviera esperanza de salvación. Lo más bonito de esta oración es la parte final, cuando dice, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. En otro de los evangelios dice, más no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Por eso yo les he dicho que cuando usted pida a Dios algo, pídale, es más, lo que quiere. Un día que las estrellas, pídaselo si quiere. Pero al final pida la voluntad del Señor. Siempre pida la voluntad del Señor. Y Cristo lo hizo. Cristo lo hizo porque la voluntad del Señor era que Él tomara, bebiera esa copa de la ira de Dios por causa del pecado nuestro, del de usted y del mío y de la humanidad entera, para poder salvarnos, usted y a mí. Por esa razón Cristo tuvo que tomar esa copa amarga, esa copa terrible. Pero la tremenda lucha, Cristo, como dijimos, la sostuvo de la mano de su amado Padre Celestial. Vayamos a Lucas 23, por favor. Lucas 23, y vean lo que dice el versículo 46. Lucas 23, 46 dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sí, había venido a cumplir la voluntad de su Padre. Durante su vida y ministerio se sostuvo tomado de la mano de su Padre, y al final de su vida nuevamente apela a su Padre. En ese momento cúspide, culminante, cuando Cristo entregaba su vida voluntariamente para salvarnos, dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¡Qué palabras, hermanos! ¡Qué palabras! Por eso, en ese huerto del Getsemaní, Cristo nuevamente está tomado de la mano de su Padre, pidiendo al final de cuentas que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era la salvación de usted y la mía, la salvación de la humanidad pecadora. Y Cristo estaba dispuesto a beber entera aquella copa de la ira de Dios por causa del pecado. La tremenda lucha, sí, también Cristo la sostuvo por la práctica de la oración al Padre Celestial. Volvamos allí a Marcos 14, vean lo que dicen los versículos 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A ver, hace un momento dijimos que al inicio de su ministerio Cristo lo comenzó orando
40 días y 40 noches en ayuno total, orando a su Padre Celestial. Y Cristo tenía, seguramente al final de aquella velada completa de días, no solamente estaba cansado, seguramente tenía sueño, además tenía hambre y sed. Y aún así, el Señor, por medio de la oración y la comunión y comunicación íntima con el Padre, había sobrevivido a esos 40 días y 40 noches sin comer, sin beber y sin dormir. Científicamente está comprobado que no se puede. Sin embargo, en la antigüedad también dos grandes personajes hicieron lo mismo, ¿verdad? Uno de ellos fue Moisés y el otro fue Elías, que también 40 días y 40 noches se mantuvieron en comunión con el Padre y no murieron. Porque recuerden que la palabra de Dios nos habla de cosas sobrenaturales por encima de las leyes terrenales de este mundo. Estas leyes Dios las hizo, pero el mismo Dios que hizo las leyes las puede, si Él quiere, transgredir cuando quiera y preservar la vida de un hombre que se mantiene en comunión con Él. Esto no es motivo para que intentemos hacer lo mismo, porque a esos hombres y a Cristo Dios los tenía para algo muy especial. Lo que ahí nos dice es cómo Dios puede obrar poderosamente por medio de la oración. Y el Señor Jesucristo estaba en una tremenda lucha, la cual sostuvo tomado de la mano de su Padre y también por medio de la práctica de la oración. El Señor oró en aquel momento, que el Señor lo ayudara y pidió a sus amigos que oraran con Él y no pudieron mantenerse despiertos una hora orando con Jesús. No sé si de allí viene esa costumbre de que cuando vamos a orar a todos nos empieza a dar sueño y bostezamos y no. Vengan hermanos, vamos a orar el miércoles y somos bien poquitos. Hermanos, una velada de oración menos, no, están locos. No queremos sacrificar nada. Queremos un cristianismo bien cómodo, que no nos cueste nada. Y si así es, yo le voy a decir algo muy, muy duro. Y me voy a atrever a decirlo. Si así es, pues hágase católico. Hágase católico. El católico tiene una religión comodísima, no se les pide absolutamente nada. Su vida sigue igual, no cambian. Nada más se cumplan con las fiestas y ya. Pero no se le pide a la persona que cambie ni se esfuerce en nada. El católico es el mismo todo el tiempo. Y si usted ha sido o tiene parientes o amigos católicos, solo véalos. ¿De qué le sirve la religión si no hay un cambio de vida? Si no hay un esfuerzo por Cristo. Haga un cambio verdadero que Cristo haya hecho. Por esa razón Cristo oró y lo hizo, resistió aquella tremenda lucha en oración, lo cual los discípulos no tuvieron. No estaban preparados para la lucha. Por eso todos sabemos lo que pasó cuando Cristo fue tomado preso. Huyeron cobardemente a esconderse. No se habían preparado. Y Cristo llegó temeroso, se estaba fortaleciendo en la lucha. Y usted va a ver cómo termina Cristo aquella noche. Por eso estamos diciendo que la tremenda lucha Cristo la sostuvo, no solo de la mano de su Padre, sino también mediante la práctica de la oración. Y mire, volvamos a Lucas 23, por favor. Lucas 23 nuevamente. Y vean lo que dice el versículo 33 y 34. Lucas 23, 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué le parece? Nuevamente Cristo orando. Allí en la cruz,
sin importarle el dolor de los clavos, sin importarle la insolación a la que había sido sometido desde las 9 de la mañana. Cristo estuvo crucificado 6 horas, a partir de las 9 de la mañana, del viernes hasta las 3 de la tarde que expiró. Ahí estaba, recibiendo todo el rayo del sol, estaba recibiendo los insultos, se estaba desangrando, estaba cansado, estaba sediento, y aún así estaba orando. ¿Y sabe por quién? Por nosotros. No estaba orando por él, no le estaba diciendo: Señor, me siento muy cansado, tengo sed, ayúdame por favor. Estaba pidiendo por nosotros: perdónanos, no saben lo que hacen. Está hablando por la humanidad entera, representada en aquellos judíos y en aquellos romanos que estaban ahí en aquel espectáculo público, pero que representan a la humanidad pecadora. Estaba orando por nosotros para que pudiéramos creer en él. Y allí en el huerto del Getsemaní le dice a Pedro: ¿no has podido velar una hora? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es la lucha que tenemos hasta el día de hoy. Las cosas espirituales nos cuestan trabajo, nos dan flojera. Porque nuestra debilidad humana tiende mejor a comodidades, a cosas que nos agraden, a cosas que no nos representen mucho esfuerzo. Pero Cristo nos dio el ejemplo del más grande amor sacrificial. Él dejó su trono de gloria para venir a morir por nosotros. Y murió como un malhechor, llevando en su cuerpo el pecado de usted y de mí. Esta tremenda lucha, además, si volvamos ahí a Marcos 14, esta tremenda lucha Cristo la sostuvo ante la tristeza de que los amigos fallan. Los amigos fallan. Vean lo que dicen los versículos 39 y 40 de Marcos 14. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Qué interesante. Los amigos fallan. ¿Saben por qué fallan los amigos? Y dije los amigos, no los enemigos. Los enemigos ya sabemos que ellos nos van a fallar, son enemigos. Pero ¿saben por qué fallan los amigos? ¿O por qué fallamos los amigos? Porque somos humanos. Porque también tenemos nuestras propias debilidades. Porque no somos perfectos. Porque solamente Cristo no falla. Yo le puedo fallar. Sí, pero no porque usted es el pastor. Sí, pero no soy Dios. Soy el pastor, pero soy un humano. Le voy a decir una cosa. Muchas veces me he fallado a mí mismo. Imagínese, no le voy a fallar a usted. Pero gracias a Dios que Cristo no nos falla. Gracias a Dios que Cristo no nos falla. Y Él, en esa tremenda lucha, la sostuvo ante la tristeza de que los amigos le fallaron. Vayamos a Juan capítulo 2 y no pierda esta porción. Juan capítulo 2, para que vea la razón por la cual Cristo pudo sostener esa decepción de sus amigos. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué le parece? El Señor entendió que aquellos amigos suyos, por más amigos que eran, le habían fallado. Y que así somos los humanos, que fallamos. Yo le acabo de decir algo muy importante. Yo me he fallado. Usted se ha fallado a usted mismo. ¿Qué espera de los demás? Pero solamente Cristo, Él no le va a fallar. Solamente Cristo no nos va a fallar. Volvamos allá a Marcos para ver el tercer y en último lugar a
una terrible pena. Acabamos de decir que fue enmarcada por una tremenda lucha. Y ahora en tercer lugar diremos que la noche triste fue derrotada por una extraordinaria fortaleza. La noche triste fue derrotada por una extraordinaria fortaleza. ¿A qué nos referimos? Tres cosas diremos también básicas. La primera, la extraordinaria fortaleza fue para no depender de nadie en particular, sino de Dios. Vean lo que dice el versículo 41 en su primera parte. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Hasta aquí. Dormid ya y descansar. Era la tercera vez que Cristo iba a ver a sus dormilones apóstoles. Y los volvió a dar roncando. Los volvió a dar dormidos. Pero gracias a Dios que Cristo no dependió de ellos, aunque en un principio esperó recibir de ellos la fortaleza necesaria. Pero él ya sabía lo que había en el hombre y no se fiaba de ellos. Y él se fue a orar, a recibir la fortaleza de su Padre. Eso no quita que eran sus amigos. Esto es lo que nos dice que los amigos, aún los mejores amigos, fallamos o nos van a fallar. Y que solamente Cristo no lo hará. Y que Cristo recibió esa extraordinaria fortaleza para no depender de nadie en particular, sino solamente de Dios. Y el día de hoy tú puedes recibir esa fortaleza del Señor para que aunque tengas amigos y te quieran y los quieras, no dependas más que de Dios principalmente. ¿Sí? Segunda carta a Timoteo. En segunda carta a Timoteo tenemos un ejemplo similar. Segunda carta a Timoteo. Ve lo que dice allá el capítulo 4, en los versículos 16 en adelante. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonitas palabras que el apóstol expresa a Timoteo. Como en aquella defensa, en la primera que tuvo, todos los hermanos, los amigos, se desaparecieron. Dice a un hermano 5 poderosas razones. Lo dejaron solo a Pablo. Y Pablo dice, el Señor estuvo conmigo. ¿Quieres que el Señor esté contigo siempre? Aun cuando los amigos te fallan, entrégale tu vida a Cristo y Él estará contigo siempre. Como lo hizo también con aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo y que escribe esas bellas palabras. La extraordinaria fortaleza, y volvemos a Marcos 14, fue también para cumplir en forma voluntaria y valerosa la voluntad divina. Para cumplir en forma voluntaria y valerosa la voluntad divina. El versículo 41 en su segunda parte dice, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. El Hijo del Hombre es un calificativo que Cristo mismo se puso a sí mismo. El Hijo del Hombre se refería a Él mismo, a Cristo. Y ahora Él ya no era el temeroso, pusilánime que llegó al principio a aquel huerto de Getsemaní. Ahora estaba fortalecido. Ahora tenía una tremenda fuerza que Dios le había dado. Esa tremenda fuerza tú la puedes recibir. El poder de Dios, su Espíritu Santo, que te va a sostener en las luchas, en las pruebas, y aunque la gente te fallemos, el Señor no lo va a hacer. Juan 12:27 nos lo pone muy claro. Juan 12:27 nos dice claramente a lo que yo me estoy refiriendo cuando dice
de la siguiente manera: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. ¿A cuál hora? A la hora de ser entregado para morir por ti, para salvar tu alma. Y él no se iba a cobardar, ni iba a decir a su padre que lo librara de eso. Para eso había llegado y había venido a este mundo, para enfrentar esa hora. Esa hora en que iba a ser tomado preso. Esa hora en que iba a ser condenado a la muerte. Todo por amor a ti y a mí. Finalmente diremos que la extraordinaria fortaleza fue también para soportar y superar el dolor de la amarga traición. Y volvamos a Lucas 14 para que vean lo que dice el versículo 42. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. ¿Quién era el que le entregaba? Judas. Pero no era el único. No era el único. Miren, leamos los versículos 43 al 46, ahí mismo en Juan 14. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente que con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Sí, era Judas, pero no era el único. Vean lo que dice el versículo 50. Entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, huyeron. Otro tipo de traición, pero también lo traicionaron. Y si vamos a los versículos 66 en adelante, vean lo que dicen los versículos 66 en adelante. Entrando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien me habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. ¿Qué le parece? Aquel que había dicho que iba a la muerte con Jesús, aquel que había recibido de Cristo la advertencia: me vas a negar. No, si es posible voy contigo a la muerte. Ahora también cobardemente lo traicionaba. La traición no solo fue de Judas, fue de los discípulos y de Pedro en especial. Pero por eso la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. El amor de Cristo eso hace. Sin importar que lo hubieran traicionado, él siguió adelante con su plan: salvar a la humanidad y a aquellos que lo habían traicionado también. Aquella noche triste de hace más de 2000 años sigue expresando un poderoso mensaje de la palabra de Dios para ti. Para que así como Cristo se entregó en manos de los pecadores y morir en la cruz del Gólgota, tú puedas entregarle tu alma y aceptes la salvación eterna que el Señor Jesús te puede dar, porque para eso se entregó a la muerte. ¿Quieres hacer esta pública decisión por Cristo? Recuerda que Él
se entregó públicamente a la muerte por ti. ¿Quieres tú también entregarle públicamente tu vida a Cristo? Una frase dice así: gracias a lo que Cristo hizo aquella noche triste, tú puedes permitirle a Cristo que haga tu vida feliz. Y si en esta hora hay alguien que sabe que necesita la salvación de su alma, que nunca ha entregado su vida a Cristo y que hoy quiere recibirle por fe en su corazón, yo le pido en el amor de Cristo que por favor haga esta decisión pública, sin vergüenza. Esto no es motivo de vergüenza, este es el motivo de más grande gozo, entregarle tu vida a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Le invito en el amor de Cristo a que en el lugar donde está se ponga de pie, para que yo lo pueda ver y pueda orar por usted. Habrá alguien que en esta noche, así como en aquella noche Cristo se entregó por usted para salvarlo, habrá alguien que en esta noche le entregue su vida para que Cristo lo salve. Póngase de pie, en forma voluntaria y valiente, hágalo, y yo voy a orar por usted. Habrá alguien que decida hacer esta pública manifestación de recibir a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? La oportunidad de salvación es hoy. Que Dios te bendiga. Puedes permanecer en pie un momentito. Perdón. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión por Cristo Jesús? Él ya hizo la suya para salvarte a ti. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión recíproca con Cristo Jesús? Si tú sabes que Dios te está hablando al corazón, no te resistas. Si sabes, si entendiste el mensaje de la palabra de Dios y sientes que Dios te está hablando en tu cabeza, en tu corazón, no te resistas, no luches contra el Señor. Entrégale tu vida en forma voluntaria. Es lo mejor que puedes hacer en esta vida. Tú vas a experimentar grandes bendiciones, un gran cambio radical en tu vida que te cambiará. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? No quiero extenderme mucho porque esto no es a fuerza, es voluntario. Y si no es así, vamos a hacer esta oración y voy a pedir, por favor, a Patricio que tenga la bondad de pasar acá al frente. Perdónenme. Que te bendiga, Patricio. Vamos a orar. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para hacer esta oración. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra que se ha predicado. Te doy gracias porque yo sé que ella nunca vuelve aquí vacía. Y que si en esta hora hay alguien más que tú sabes necesitaba y deseaba hacer esta decisión, le des la oportunidad de hacerlo próximamente, antes de que le llames a tu presencia para entregar cuentas. Te agradezco por la vida de Patricio, porque ha hecho esta decisión, porque la ha confirmado en esta ocasión nuevamente, para que tú confirmes tu palabra predicada y con tu presencia selle su vida, Padre Santo, reclamando esta vida para ti, Señor. Lo pongo en tus manos y te pido lo ayudes. Te lo ruego de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias, muy amable.